Hola amigos de Taller Online, mi nombre es Juan Herrera. Este es un nuevo video sobre libros de arte. Esta vez vamos a ver técnicas de los artistas modernos. Este libro es de la editorial Blume. Sabemos que la editorial Blume se especializa en manuales, generalmente libros de arte y libros sobre técnicas. Tiene una colección muy importante de libros de técnicas de arte. Este es justamente el volumen que pertenece a los artistas modernos. Ya vamos a ver algunos otros más sobre artistas clásicos e incluso renacentistas. Este libro se divide en 4 etapas, ¿sí? Del 900 al 20, del 21 al 40, 41 al 60, ¿sí? Y a partir del 61. Vamos a ver la organización que tiene el libro. ¿Sí? Es un libro que está pensado exclusivamente para los artistas a los que les interesa hacer pintura, ¿sí? No es un libro orientado quizás al público en general sobre la apreciación del arte o sobre la historia del arte, ¿sí? Acá vemos que trae una introducción histórica a cada uno de los periodos, ¿no? Lo que sí que es una historia del arte, como decía, apuntalada en la técnica. Entonces, podríamos decir que es una historia de la técnica de la pintura. Liechtenstein. Tenemos el desnudo bajando la escalera de Duchamp. Vamos a pasar un poquito más rápido. Trae un análisis histórico entonces del libro en general, y ahora trae un análisis ya del capítulo, en este caso el comienzo, digamos, del modernismo, 900 al 20. Y vamos a ver cómo es principalmente la estructura del libro, ¿no? El primer artista que trae va a ser Paul Cézanne, y bodegón con manzanas, es acuarela y lápiz. El dibujo está hecho a lápiz y el color con acuarelas. Y no es que nos trae una biografía de los artistas como la mayoría de los libros de historia del arte, sino que nos muestra la trazabilidad, por ejemplo, de su etapa de aprendizaje, de quiénes fueron sus maestros, de dónde va a tomar las técnicas, cuál es el background, digamos, que lo va a llevar a desarrollar luego la técnica que desarrolló el artista principalmente, ¿no? Es muy interesante la selección, ¿no? Porque tranquilamente se podría haber puesto una de las famosas pinturas al óleo de las naranjas de Cézanne, ¿sí? Pero en este caso, la acuarela, que en ese entonces tomada como un estudio, ¿sí? O un boceto preparatorio para la obra, nos va a mostrar una obra que quizás que no es la más icónica del artista, pero sí la selección está fundada en la técnica, y lo que se está buscando es que se vea claramente alguna de las técnicas representativas, no tanto del artista, sino del periodo que se está destacando. Tenemos, bueno, acá la indicación de lo que es el detalle, ¿no? De dónde sale el detalle, y los comentarios apuntan directamente a una cuestión que le va a interesar a la persona que pinta, ¿sí? Al estudiante también, ¿por qué no? ¿Sí? Y vamos a ver cómo justamente va mostrando esos detalles de cada uno de los artistas, ¿no? Detalles que a veces son muy pequeños en la obra, ¿no? Y nos deja meternos cerca de la obra, acercarnos, ver la pincelada, ver el soporte, entender también un poco los accidentes de la pintura, ¿no? Vemos como, por ejemplo, se está resquebrajando. Eso también nos muestra de que en muchos artistas del modernismo, y sobre todo después, ¿no? Ya de los años 40, muchas veces la intención no era seguir los pasos
correctos, entre comillas, de las técnicas donde se pensaba en la preservación de la obra, ¿no? Y eso es interesante de ver cómo, bueno, a veces, debido al uso de materiales, por ejemplo, esto era un diario, seguramente no era naranja, ¿sí? Sino que el papel barato, con ácido, que se usaba para el diario, ¿sí? Más incluso la cola que se utilizaba para pegar. Podemos ver también que incluso la degradación de los materiales, sí, quizás o no importaba o era aceptada así. Vemos, por ejemplo, esto era papel de diario, claramente no era naranja como se ve ahora, el papel se ha ido quemando por el propio ácido, e incluso la cola con la que se ha pegado afecta, digamos, cómo se ve esto mucho tiempo después de que fue hecho, ¿sí? Y que en una pintura, por ejemplo, digamos, más academicista, podríamos decir, soporta el paso del tiempo de otra manera. Tranquilamente podemos ver una pintura de 1800, ¿sí? Que se encuentra en mucho mejor estado que una pintura, por ejemplo, como en el caso de Picasso, que ya esta pintura pronto va a cumplir un siglo, y la mitad del tiempo y el deterioro es mucho mayor. Bueno, eso caracterizaba mucho a los modernos, no les interesaba tanto la preservación de la obra y las técnicas, ¿sí? Empiezan a ser mixtas, empiezan a mezclarse distintas cosas. Hablamos de la técnica también y hablamos de la diferenciación entre la técnica y los materiales, ¿no? Porque también muchos de los materiales eran materiales clásicos. Por ejemplo, en el caso esto de Kandinsky, ¿sí? Era óleo, ¿sí? Óleo sobre papel. Perdón, sobre tela, acá también, ¿no? Óleo sobre lienzo. Entonces por ahí no es el material, ¿sí? Lo novedoso, sino la técnica, el uso que se le da a ese material, ¿no? Acá tenemos Duchamp, ¿no? Pintando con óleo sobre vidrio, por ejemplo, en su famoso gran vidrio. Así sigue el libro, esta es la segunda etapa. Trae, como decía, un análisis del periodo, ¿sí? Del 21, por ejemplo, al 40, que es lo que fue sucediendo, pero desde, por un lado, el movimiento, ¿no? Acá está hablando del surrealismo, ¿sí? Y por otro lado, de la técnica, ¿no? Por ejemplo, grattage, fumage, y van nombrando las técnicas que iban apareciendo. Hay un desarrollo técnico importante en el siglo XX y va a quedar muy bien ejemplificado en este libro, ¿no? Podemos ver los detalles. Este es Miró, Mondrian. Lo interesante también es que al ver la pintura de cerca nos quita un poco esa sensación de perfección que tiene la reproducción en el libro o incluso en internet, ¿no? Donde nosotros vemos en un tamaño pequeño, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, esto sería la pantalla de una computadora grande y nosotros podríamos ver tranquilamente una foto en este tamaño que es de unos 12 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y vemos toda esa perfección en el trazo y cuando vemos el detalle, ¿sí? Vemos la manualidad, vemos incluso, ¿sí? Los trucos que usó para que quede recta la pintura o los solapados, ¿no? Es muy interesante poder acercarse en este libro y ver los detalles de las pinturas, ¿no? Voy a pasar un poco más rápido, vamos a pasar a otro periodo. Bueno, Ernst, ¿no? Con sus famosos frottages. Dalí, ¿no? Un detalle interesantísimo en Dalí, que siempre lo tenemos como que es todo veladura, y fijémonos que por ejemplo acá hay una capa muy liviana, ¿no? Donde se llega a ver el grano de la tela y acá por el contrario hay empastes, ¿no? Directamente trabajo al impasto, capas muy densas de material. Del 41 al 60, también otra introducción. Seguimos hablando entonces de las técnicas, cómo también va a tenerse en cuenta el uso del color, ¿no? El uso del color, sabemos que a lo largo del siglo XX ha habido una
un gran desarrollo, sobre todo en la química, y van a aparecer muchos colores nuevos e incluso materiales nuevos como el acrílico, que antes no existía, ¿no? Esto es un collage de Matisse, por ejemplo, donde los papeles están pintados al wash, ¿no? Y estos colores, ¿sí?, así de intensos como aparecen acá, antes no estaban, ¿sí? En el siglo anterior, en el siglo XIX, no se podían obtener esos colores. Otro caso de pura técnica, por ejemplo, Giacometti pinta en óleo sobre lienzo. Los dos materiales, digamos, son muy clásicos, pero la técnica con la que él trabaja, totalmente desinteresado, digamos, en la prolijidad de las capas, ¿no?, en que no se veía la pincelada. Por el contrario, él pintaba y pintaba y repintaba y volvía a pintar una y otra vez sobre la misma figura, ¿no? Entonces hay capas de retratos una abajo de la otra, ¿no?, lo cual le da esa apariencia tan interesante como una especie de palimpsesto pictórico, ¿no? Y Jasper Johns también, ¿no?, que cuando uno ve la imagen impresa tiene una sensación de una geometría muy ordenada y sin embargo vemos la calidad de su pincelada muy interesante. La última etapa, del 61 en adelante, también se va a hablar de este momento. Recordemos que ya hacia el 68 aproximadamente se estaban investigando ya las primeras imágenes por computación en las universidades de Estados Unidos, así que la nueva herramienta va a aparecer un poquito después de esto. Y bueno, este es un libro muy interesante. El libro que va a hablar de las técnicas, también habla del color, ¿no?, y del background que tenía cada uno de estos artistas, cómo fue desarrollándose para llegar al dominio técnico, a la improvisación con nuevas técnicas sobre materiales clásicos o no, incluso, ¿no?, materiales que no venían del mundo del arte, por ejemplo, y llevados a la pintura. Hockney, ¿sí?, uno de los primeros artistas así de mucho reconocimiento que empezó a pintar al acrílico. Y bien, como les recomiendo siempre, si les gustó este video, por favor compartan, difundan, ¿sí?, traten de hacerlo llegar a sus amigos, así somos cada vez más. Es muy importante para mí, para Taller Online, que el video tenga más visualizaciones, que llegue a más gente, así cada vez más seguido podemos ir subiendo este tipo de contenido. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos en otro video de Taller Online.